Si aún dudas de la importancia de la ciberseguridad en tu negocio, quédate porque en este episodio hablaremos sobre ello. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Iniciamos recordándote nuestras redes sociales y si CGMX nos encuentras así en todas ellas, ve a seguirnos, ve a buscarnos y a compartir lo que estamos haciendo. También en nuestro blog.easysec.com.mx, donde constantemente estamos publicando artículos de ciberseguridad para que puedan ayudarte en implementarla en tu negocio y comprender de mejor forma y de forma más sencilla principalmente cómo es que podemos aplicar la ciberseguridad al negocio. Si es que este podcast te gusta, también déjanos tu calificación y compártelo con quien creas que pueda ayudarle. Te agradezco a ti que ya me calificaste, que ya pusiste tu puntuación en este podcast a través de la aplicación de Spotify, y también a ti que contestas las encuestas que dejamos episodio a episodio ahí. También, si no lo has hecho, te invito a que vayas, a que le des seguir, a que compartas, a que nos califiques y a que respondas las encuestas que estamos dejando semana a semana. También puedes escribirnos a contacto@easysec.com.mx con tus dudas, tus comentarios, que te aseguro que estaremos escuchando y respondiendo a la brevedad. Y bueno, con eso comenzamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad en el negocio y por qué deberías de implementarla, por qué deberías de hacerlo, por qué deberías de tener seguridad en tu empresa para evitar algún incidente de seguridad. Y esto porque muchas organizaciones, o algunas, todavía no comprenden la importancia de la aplicación de la ciberseguridad en el negocio hasta que sufren algún incidente de seguridad. Y eso no todas, hay muchas que han sufrido algún incidente de seguridad y toman la decisión de que es más económico implementar o volver a realizar sus actividades de forma normal sin la necesidad de implementar ciberseguridad. Y aquí hay que poner en una balanza qué me cuesta más, si volver a hacer todo o implementar seguridad. Todo depende mucho del negocio, pero te aseguro que la seguridad te va a ayudar mucho, te va a disminuir este tipo de incidentes y también va a ayudar a proteger los datos, a proteger la infraestructura, a proteger esos activos críticos que tienes en tu empresa. La ciberseguridad es vital para resguardar la operación del negocio, evitar la pérdida de información sensible propia o también de nuestros clientes. A esto tenemos que agregarle las pérdidas económicas que conlleva cuando somos víctimas de un ciberataque, por lo que una inversión en este rubro dejó hace mucho tiempo de ser un lujo para convertirse en una necesidad para las empresas. Existen muchos puntos que son importantes y que deben de tomarse en cuenta para lograr robustecer nuestra seguridad en el negocio, principalmente sin caer en costos excesivos o malas decisiones. Ahorita te voy a dar algunos puntos que considero que son importantes, que debes de tener como básicos para poder implementar la ciberseguridad y no morir en el intento. Enfocar la ciberseguridad al negocio creo que es primordial y es un punto lo más básico o el principal, ya que esto nos va a decir qué tanto se requiere, qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. He hablado mucho sobre este punto y ahora te lo voy a explicar nuevamente, esperando que lo aclaremos todavía más. La principal función del área de seguridad en una empresa es proteger la actividad crítica de tu negocio. Siendo más claros, lo que hace que la empresa crezca y opere de forma normal. Básicamente lo que nos deja dinero como organización. Ahora te voy a explicar todos estos puntos con un ejemplo. Supongamos que eres una empresa que se dedica a vender por internet mediante un e-commerce, tienes tu tienda en línea. Claramente lo que te va a dejar dinero es la venta de tus productos o servicios mediante tu sitio o tu e-commerce. Supongamos que tienes tu sitio propio, por lo tanto la estrategia de ciberseguridad debería de enfocarse en proteger tu tienda online. Sitio propio me refiero a que tú estás poniendo toda la infraestructura, no tienes un servicio tercerizado. Pero ¿qué debemos de proteger
Para poder acotarlo, vamos a enfocarnos en los 3 pilares de la seguridad que espero que ya conozcas, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hablemos de confidencialidad y vamos a seguir todo este episodio con el ejemplo que te puse ahorita. La definición de confidencialidad es que se trata de aquello conocido solo por personas autorizadas. Puede haber muchas definiciones, pero creo que esta nos da una idea más clara. Todo lo que solo se conoce por personas autorizadas, eso es confidencial. Conociendo esta definición, deberíamos de enfocarnos en proteger la estrategia de la empresa, la información de nuestros productos o servicios que salen al mercado, los costos internos, las aplicaciones que se utilizan, las versiones, la información de los clientes, información de tarjetas de crédito, métodos de pago, etcétera, etcétera. Todo esto siguiendo con el ejemplo del e-commerce. Entonces, una vez que conocemos esta información, podemos saber si se requieren controles de seguridad y de qué tipo, si se requiere adquirir algún producto o si podemos pasarle el riesgo a un tercero, lo que es contratar servicios de otras organizaciones, proteger nuestro sitio, nuestra información, nuestros datos y todos los ejemplos que ya te puse. Entonces aquí hay que definirlo, tenemos que conocer la información que es confidencial, que es lo que solo tenemos que tener acceso las personas autorizadas y cómo vamos a protegerlo. De aquí podemos decidir si lo hacemos nosotros, compramos algún software, algún hardware, aplicamos controles de acceso, aplicamos controles que no requieren algún software adicional o hardware adicional, o pasamos ese riesgo, como se conoce, a un tercero, tercerizamos este servicio. Ahora, después de esto, tenemos que pensar en la integridad. ¿Realmente necesitamos integridad en nuestro servicio de e-commerce? La definición de integridad nos dice que el contenido debe de permanecer inalterado a menos que se modifique por el personal autorizado. Entonces tenemos que asegurar que nuestros datos solo sean modificados por las personas que nosotros definimos. Sabiendo esto, hay que listar las cosas que deben de mantener esta integridad. Por ejemplo, los precios de nuestros productos, la lista de cosas o costos nuevos que vamos a poner en nuestro e-commerce, los cambios de los mismos, los datos bancarios para el pago, los elementos que conforman todo el tema de la tienda online, etc. Imagina que alguien modifica tus costos o alguien modifica la cuenta a donde se van los pagos. Entonces aquí estaría perdiendo integridad de esa información. Los controles que se pueden aplicar pueden ser muchos, pero bueno, vamos a hablar de algunos, como el anti-malware, un software de monitoreo de integridad de archivos de datos, un control de acceso bien establecido, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en otros episodios sobre este tipo de controles. Podemos listar algunos otros, pero todo va a depender, como siempre te lo he dicho y como iniciamos, del requerimiento específico del negocio, pensando siempre en lo esencial, que es el proceso que hace crecer a la empresa o que nos deja dinero. Entonces ya tenemos definido confidencialidad e integridad y ahora vamos a la siguiente, que es la disponibilidad. La definición de disponibilidad es que es una capacidad de estar siempre disponible cuando se requiere. ¿A qué se refiere? Que si tenemos un e-commerce que está llevando a cabo el proceso y que constantemente está recibiendo compras, no importa la hora, puede ser las 24 horas del día, entonces nuestro servicio requiere disponibilidad. Piensa en esto, ¿cuánto dinero podrías perder si tu tienda online no se encuentra disponible las 24 horas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. ¿Cuánto dinero estarías perdiendo por el tiempo que pasa sin que tu sitio esté disponible? Probablemente tú generas $10, por ejemplo, por hora. Imagínate que en un día 3 horas no esté disponible tu servicio, entonces ya perdiste $30. Para esto necesitamos saber cómo funciona nuestro servicio, cuáles son las estadísticas y conocerlo de una forma muy a fondo. ¿Y cómo vamos a lograr la disponibilidad? Hay que listar los posibles o todas esas formas en las que puede fallar nuestro servicio y generar indisponibilidad. Por ejemplo, siguiendo con el tema,
que nuestro servidor, nosotros lo administramos, lo tenemos en nuestra infraestructura y es parte de la organización, de las oficinas, de nuestro site, como quieras. Una falla que podría generar indisponibilidad, que el servidor se apague de forma inadvertida a causa de una falla del hardware o de un dispositivo o por un corte de electricidad en el lugar donde se encuentra. Otro es que no funcione el enlace hacia internet, que no funcione nuestro método de pago, algún atacante logró comprometer el sitio y modificarlo o direccionó el tráfico hacia otra dirección. Hubo un terremoto y el servidor que aloja tu sitio se dañó, se cayó el edificio y ya no funciona. Se recibieron más solicitudes de las que el sitio soporta, lo que provoca una saturación y lo que se conoce como una denegación de servicio. Estos podrían ser algunos puntos que tendríamos que tener en cuenta para implementar controles de disponibilidad. Cuando tengas esta información, vas a saber cuáles son los principales controles que deben aplicarse en tu sitio y tener un plan de respaldo por si alguno de estos llega a fallar, si alguno de estos puntos llega a suceder. Aquí ya tú conoces qué es más importante para tu negocio: confidencialidad, disponibilidad o integridad. ¿Cuáles son esos puntos? Si los tres son importantes, bueno, ¿cuál es el más crítico? ¿Cuál deberías de proteger primero o asegurar primero? Esto te lo va a dar, como siempre te digo, el conocer tu negocio, saber lo que te deja dinero. Con todo esto, pues ya puedes comenzar a listar algunos controles y comenzar a ver algunos escenarios que te pueden ayudar a definir y a decidir qué es lo que se va a hacer. La ciberseguridad es una necesidad, como te lo dije al inicio, ya que si algún control o un proceso falla puede generarnos pérdidas sustanciales en la organización, tanto financieras como de reputación, y es por eso que siempre recomiendo enfocar la actividad principal del negocio, todo lo que conlleva la ciberseguridad. Así vamos a disminuir el riesgo de ser víctimas de un ataque y en caso de que nos toque, en caso de que fallen nuestros controles o algunos controles, en caso de que nos suceda, bueno, debemos de estar tranquilos porque tenemos las herramientas necesarias para poder mantener la continuidad del negocio, ya que las definimos con base en los pilares. Por último, es recomendable siempre validar tus controles para saber que funcionan correctamente y que puedes actuar en caso de una contingencia. Esto es parte de lo que conocemos como mejora continua. Entonces, para resumir un poco, si queremos implementar o buscar la ciberseguridad en nuestro negocio, debemos de pensar en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos tres puntos nos van a dar la base para saber qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Son puntos importantes que debes de tener en cuenta. No sé si en algún momento ya habías pensado en esto, en que puedes aplicar estos tres pilares para poder implementar tus controles o para poder definirlos. Es muy importante que los conozcas, que sepas cómo funciona tu negocio, que sepas lo importante que es cada activo para tu negocio, para que sea una actividad que te deje resultados y que puedas ver reflejada en la disponibilidad de tu sitio, en que tu sitio siempre está disponible generándote dinero para el negocio. Por eso es importante la ciberseguridad, porque tenemos que mantener estos pilares, tenemos que mantener estos puntos y principalmente tenemos que mantener a tu negocio. Espero que con lo que acabo de explicarte te quede un poco más claro del por qué necesitamos seguridad en el negocio, de por qué debemos de implementar controles de ciberseguridad que nos ayuden, que nos aseguren un poco más la infraestructura, nuestros servicios, la operación de la empresa y así no dejar de producir como organización, no dejar de generar y mantenerla lo más segura posible. Con eso estamos llegando al final de este episodio. Te recuerdo nuevamente nuestras redes EasySecMX, me encuentras como José Cruz Bringas en Twitter y en LinkedIn. Vamos a seguirnos, vamos a estar en contacto más de cerca. También te recuerdo que la siguiente semana tenemos nuevamente una cita aquí para hablar sobre ciberseguridad. Califica este podcast, déjanos tus comentarios, califícanos, responde las encuestas que nos ayudan bastante. Y bueno, con eso me despido, nos vemos la próxima.